Mi esposa dijo que ella no era mía, así que le dije con calma que ya no era mi problema. Se suponía que ella no debía escucharme empacando. Esa maldita y ruidosa cremallera de la maleta me traicionó a las 2:13 de la mañana. Ella apareció en el marco de la puerta de la habitación como una sombra con un tiempo perfecto. El rímel todavía estaba manchado de donde quiera que hubiera estado. El teléfono todavía en la mano, la pantalla brillando con el nombre de Ellie en ella. Ni siquiera me di la vuelta. Solo seguí doblando mi camisa. Esa que ella me dijo que me hacía ver demasiado aburrido, y la metí en la esquina de la maleta como si lo hubiera ensayado. Ella dijo una cosa, solo una. No te pertenezco. No fue un grito, no fue un sollozo. Fue una declaración, en calma, como si estuviera orgullosa de ello, como si yo fuera solo un contrato de alquiler de apartamento al que le estaba dando 30 días de aviso. Cerré la maleta con la cremallera, me di la vuelta y me encontré con su mirada inexpresiva. Luego respondí con la oración que ni siquiera sabía que tenía dentro de mí hasta ese segundo. Entonces no eres mi problema. Sin gritos, sin insultos, solo la verdad entre nosotros finalmente ventilada como una sábana podrida. Pero déjenme retroceder. No al principio de la relación. No me interesa contarles cómo nos conocimos en algún lugar de desayunos con precios excesivos en pesos, o cómo solía reírse de mis terribles imitaciones de películas. No, déjenme llevarlos de vuelta a la tarjeta de presentación. Ese estúpido cuadrado de papel que encontré en el bolsillo de su abrigo, el que iba a llevar a la tintorería. Era negro, elegante, sin logotipo, solo un número y el nombre Servicios Discretos Ellie. Al principio, pensé que era para algún tipo de conductor privado o, que Dios me ayude, un paseador de perros. Pero cuando busqué el número en línea en un navegador que ella no sabía que yo usaba, no me llevó a ningún negocio. Me llevó a un foro, uno privado, de hombres compartiendo capturas de pantalla de sus esposas con Ellie. Y ahí estaba ella, mi esposa, usando un collar que le compré en nuestro cuarto aniversario en una foto que claramente no sabía que había sido tomada con Ellie en un entorno que no pude identificar del todo. Una habitación de hotel de lujo, tal vez. No grité. No lloré. Guardé la foto. Me la envié por correo electrónico 2 veces, la etiqueté como compras del supermercado para que no la encontrara si fisgoneaba. Y esa noche, le dije que tenía un viaje de trabajo próximo. 3 días fuera del estado, ella apenas levantó la vista de su teléfono. Ella dijo, diviértete siendo aburrido. Ese fue el último favor que le hice, fingir que no lo sabía ya. Dándole espacio para mostrarme quién era realmente cuando pensaba que yo me había ido. No me había ido. Me quedé en un motel a 12 minutos de distancia. Rastreé su ubicación usando la etiqueta de conexión inalámbrica Bluetooth que ella no sabía que estaba dentro de su llavero. Ella fue directo a una dirección que no aparecía en los mapas de Google. Y en el momento en que escuché su risa a través de la ventana entreabierta de ese condominio de lujo, ese fue el momento en que dejé de ser su esposo. Ahora estoy empacando y ella está parada en la puerta y todo está a punto de explotar. Se apoyó contra el marco de la puerta como si esta fuera solo otra de nuestras pequeñas discusiones. Como si yo fuera a terminar de enfurruñarme en 10 minutos y volviera a prepararle el desayuno mientras ella deslizaba el dedo por su teléfono, ignorándome. Ella no se dio cuenta de que esta no era una de esas noches. Esta era la última noche que toleraría ser tratado como si fuera una versión fracasada de un hombre al que nunca respetó. ¿De verdad te vas?, preguntó, cruzando los brazos, con voz monótona. ¿Por qué? ¿Un número de teléfono en mi abrigo? No respondí. Ella ya lo sabía. Solo quería ver si yo me quebraba. Si volvía a caer en ese papel que interpreté tan bien, el callado, el seguro, el idiota que esperaba en casa mientras ella tenía reuniones. Pero ya no era el seguro. Había terminado. Deslicé mi computadora portátil en mi bolso, cerré la cremallera lentamente y finalmente la miré a los ojos. Su rímel corrido, su falsa sorpresa, el destello de pánico detrás de su compostura. Todo estaba ahí. Por una vez, ella no tenía el control, y eso la aterrorizaba más que ser descubierta. Entró a la habitación lentamente y dijo, no puedes irte así después de todo lo que he tolerado de ti. Me reí.
Juro que no era mi intención, pero simplemente salió agudo y amargo. ¿Tú me toleraste a mí? ¿Te refieres a después de que pagué tus préstamos estudiantiles con mis propios pesos? ¿Después de que te ayudé a conseguir tu trabajo a través de mi primo? ¿Después de que me quedé callado cuando empezaste a dormir en el sofá y a culparme por tu estrés profesional? Ella se congeló. Continué, tienes razón. No me perteneces. Le perteneces a cualquier vida que hayas construido sin mí a mis espaldas. Pero esa vida está a punto de volverse mucho más difícil. Y fue entonces cuando saqué el sobre negro. Estaba en el fondo de la maleta, escondido debajo de mis suéteres. Ella no sabía que lo tenía. No sabía qué contenía. Pero había pasado el último mes preparándolo, observando, documentando. Contraté a alguien discretamente para que la siguiera, tomara fotos, recolectara recibos de gastos en pesos, para rastrear el auto que ella juraba que iba al trabajo cuando en realidad estaba estacionado en lotes privados en el centro de la ciudad. Le entregué el sobre. Ella lo abrió. Sus manos temblaban. Las fotos cayeron primero, luego las capturas de pantalla, luego la copia impresa del recibo del hotel con su firma, su documento de identificación en el archivo y el nombre de Eli catalogado como invitado. Me miró como si la acabara de destripar en silencio. Y por primera vez en 2 años, vi que la verdad se asentaba en su expresión. Ella ya no era la inteligente. Había sido observada. Había sido superada. ¿Qué es esto?, susurró. Ese es mi seguro, dije. Entonces, cuando intentes decirles a tus amigos que yo era controlador, o cuando vayas a recursos humanos y finjas que yo era emocionalmente distante, o cuando vayas llorando a tu madre sobre cómo de repente me fui. Solo debes saber que publicaré cada uno de esos archivos de forma digital y automática. Lo he programado. Ella retrocedió como si yo fuera un extraño. Y tal vez lo era. Tal vez ella nunca me conoció. Tal vez solo conoció la versión de mí que podía manipular, descartar, menospreciar. Pero el hombre parado frente a ella, ya no estaba rogando. Buena suerte con Eli, dije en voz baja mientras pasaba junto a ella. Espero que le gusten las mentirosas. No me siguió. No gritó. Simplemente se quedó allí descalza en el piso frío, sosteniendo la verdad en sus manos temblorosas. Y mientras las puertas del ascensor se cerraban frente a mí, sentí algo que no había sentido en años. ¿Control? Pero este era solo el comienzo. Porque Harper aún no lo había perdido todo. Ni siquiera cerca. 3 días. Ese es el tiempo que estuve completamente en silencio. Sin mensajes de texto, sin llamadas. Ni siquiera miré sus redes sociales. No porque no me importara. O, me importaba, sino porque sabía que se volvería loca con el silencio. Harper siempre necesitaba una audiencia. Prosperaba al ser observada, validada, elogiada. Toda su vida estaba curada para obtener me gusta, para los aplausos, para la ilusión de la perfección. Así que dejé que el silencio se prolongara. Le di lo único a lo que no podía sobrevivir, la invisibilidad. Al tercer día, recibí una llamada de un número que no reconocí. Dejé que sonara, luego revisé el correo de voz. Su voz era tensa, apresurada. Neil, no sé a qué tipo de juego estás jugando, pero tenemos que hablar ahora. ¿Juego? Esa palabra me hizo reír. Ella fue quien convirtió nuestro matrimonio en un tablero de ajedrez. Yo solo aprendí a jugar después de ser el peón durante demasiado tiempo. Aún así no le devolví la llamada. Esa noche, revisé el rastreador que había dejado activo en su auto. Ella había ido a un bar en la azotea en el centro de la ciudad. Un lugar elegante, paredes de cristal, asientos a la luz de las velas, muy del estilo de alguien que intenta fingir que nada en su mundo se está quemando. Esperé hasta que estuviera cómodamente sentada. Luego envié el mensaje, no a ella, al chat de grupo anónimo que ella no sabía que existía. El que creé hace meses con 3 de sus colegas cercanos, todos usando correos electrónicos desechables. Habíamos estado reuniendo historias, rumores, un susurro aquí, una reunión de almuerzo cuestionable allá. Verán, Harper no solo me estaba engañando.
También estaba robando pesos en los acuerdos del trabajo, pasando contratos por debajo de la mesa a personas que le daban regalos. Nada enorme, pero suficiente para hacer sudar a recursos humanos. Y ahora tenía capturas de pantalla de todo. Envié un mensaje al grupo, ella está en eso de nuevo. Último piso, bar violeta, vestido rojo. Una de las mujeres respondió al instante, entendido. Es hora de encender la mecha. Mientras tanto, vi cómo la sonrisa de Harper se ensanchaba en tiempo real en la transmisión en vivo del bar. Una transmisión pública que el lugar usaba para promover su ambiente. Se estaba riendo, brindando con algún tipo que yo no reconocía. La cabeza inclinada justo para la cámara. La imagen del éxito y el encanto. No sabía que 2 de sus compañeros de trabajo habían entrado 10 minutos antes. Estaban mirando desde la esquina, teléfonos en mano, viendo todo. Uno de ellos incluso grabó un clip corto y me lo envió. Allí estaba ella, mintiendo con su cuerpo, mintiendo con su sonrisa, y completamente inconsciente de que las personas que podrían destruir su reputación ya estaban planeando las consecuencias. A las 10:41 de la noche, revisó su teléfono y vio mi nombre. El mensaje de texto decía solo esto: sonríe a la cámara. Acabas de salir en vivo. Ella se congeló. La vi parpadear con fuerza, mirando alrededor de la habitación como si sintiera el cambio en el aire. Se puso de pie, derribó su bebida, le dijo algo cortante al chico que estaba a su lado y luego comenzó a caminar rápido hacia la salida. Pero ya era demasiado tarde porque ese mensaje no se lo envié solo a ella. Se lo envié a su jefe, a su representante de recursos humanos y a nuestro chat grupal familiar compartido, todos con la misma foto adjunta. Harper brindando con Ellie, también. ¿Cero? No necesitaba gritar. No necesitaba venganza. Solo necesitaba que todos vieran quién era ella realmente. Pero este fue solo el primer golpe. El siguiente dejaría una marca permanente. Apareció en mi apartamento temporal a la mañana siguiente con esa falsa expresión suave que usaba con los extraños a los que quería impresionar, como si nada hubiera pasado. Como si fuéramos solo una pareja que tuvo un tonto malentendido. Y tal vez, solo tal vez, todo podría suavizarse si ella parpadeaba y ladeara un poco la cabeza. No abrí la puerta de inmediato. La observé por la mirilla. Sostenía café, mi pedido habitual del café de la calle a la que solíamos caminar todos los sábados antes de que todo se convirtiera en cenizas. Incluso llevaba la sudadera con capucha que solía robar de mi lado del armario, la que ella afirmaba que olía a hogar. Casi me río. La actuación fue tan limpia que resultaba insultante. Cuando finalmente abrí la puerta, sonrió como si acabara de tropezar conmigo en un buen día. Pensé que debíamos hablar, dijo, dando un paso adelante sin esperar una invitación. Has sido impredecible. No dije nada, solo vi cómo dejaba el café como una ofrenda de paz, como si ella fuera la que estaba siendo generosa. Miró alrededor del pequeño apartamento como si lo estuviera evaluando, notando las cajas sin desempacar, los muebles reducidos a lo esencial. Su rostro se curvó un poco en los bordes, como si no cumpliera con sus estándares. No esperaba que te volvieras loco, dijo. Las fotos, Neil, se las enviaste a mi jefe. Yo seguía en silencio. Sacó su teléfono y lo agitó hacia mí como si yo hubiera dejado caer un arma y ella me la estuviera devolviendo. Esto podría haberse quedado entre nosotros. Era casi gracioso como todavía creía que podía hacerme sentir culpable después de todo. Después de las mentiras, las noches fuera, el engaño, después de Ellie, y cualquier otro nombre que mantuviera enterrado detrás de mensajes de texto eliminados y contactos disfrazados. Realmente pensó que me importaría más su trabajo y sus pesos que el hecho de que destripó nuestro matrimonio como a un pez y me dejó fingir que nada olía a podrido. Le mentiste a todos, dije finalmente. No solo a mí. Y no tienes derecho a reescribir la historia ahora solo porque tu mundo se está desmoronando. Ella se erizó. No se está desmoronando. Ah, no. Incliné la cabeza. Recursos Humanos ya te llamó. Su expresión se crispó. Intentó ocultarlo, pero lo vi. La grieta de una fracción de segundo en su máscara. Están investigando, dijo demasiado rápido.
Pero no hice nada ilegal. Es solo envidia. Política de oficina. Exageraste esto fuera de... No, interrumpí. Solo sostuve un espejo. Tú elegiste lo que la gente veía en él. Dio un paso atrás como si la hubiera abofeteado. La falsa calma se desvaneció y asomó la verdadera Harper. La de la lengua afilada y cero tolerancia a la rendición de cuentas. Construí todo lo que tenemos, espetó. ¿Crees que eres fuerte porque me expusiste? Solo estás amargado. No pudiste seguir el ritmo. Y ahora estás tratando de quemar todo al salir. Eso era todo. Esa era la verdad ahí mismo. Nunca quiso una pareja. Quería un accesorio. Algo seguro a lo que volver a casa cuando su doble vida se volviera agotadora. Yo era la opción por defecto, el plan de respaldo, el tonto callado. Excepto que ya no. Caminé hacia el mostrador, recogí un pequeño sobre y se lo entregué. Lo abrió y por un segundo, no entendió lo que sostenía. Luego lo hizo. Transferencias bancarias de nuestros pesos, movimientos de activos, firmas legales. Mi salida ya había sido firmada, sellada y notariada. Ni siquiera sabía que me había reunido con un abogado hace 2 semanas. No sabía que había movido nuestro dinero en pesos de nuestras cuentas conjuntas a fideicomisos protegidos. No sabía que ya había presentado la demanda y que el proceso había pasado el punto en el que ella podía retrasarlo o negociar. Estarás bien, dije. Tienes tus conexiones, ¿verdad? Úsalo a él o llama a Eli o a quien sea el siguiente. Se quedó allí atónita, sin palabras. Y por una vez en su vida perfectamente guionizada, perfectamente filtrada, no tuvo respuesta. Terminé de ser tu personaje de fondo, dije, caminando hacia la puerta. Ahora sal de mi escena. No se movió al principio, pero finalmente agarró su bolso, su café intacto y se fue sin decir una palabra. La puerta se cerró con un clic detrás de ella. Me quedé mirándola por un momento. Luego sonreí, pero no habíamos terminado. Aún no, porque todavía no sabía qué más tenía sobre ella. Y el siguiente movimiento, ese iba a arruinar su cuento de hadas público para siempre. A Harper le tomó exactamente 48 horas comenzar a controlar los daños. Sabía que lo haría. Era demasiado calculadora, estaba demasiado obsesionada con la imagen como para dejar que su caída pasara en silencio. Pasó a la ofensiva, publicando una larga y emotiva leyenda en la aplicación de fotografías de Internet con una imagen en blanco y negro de ella misma, hablando sobre relaciones narcisistas y cómo a veces superas a los que se suponía que debían amarte. Los comentarios estaban llenos de apoyo. Sus seguidores se lo creyeron todo. Les había estado alimentando con esta versión curada de su vida durante años. Atuendos impecables, frases de autoayuda, momentos de vulnerabilidad cuidadosamente escenificados que siempre la hacían parecer la víctima. Funcionó. La gente le creyó. O al menos querían hacerlo. Pero no publiqué nada. No comenté, no discutí, ni siquiera me inmuté porque sabía algo que ella no. Ahora había más ojos puestos en ella que nunca. Y no todos eran amigables. Una de sus antiguas pasantes me envió un mensaje anónimo, dijo que vio a Harper aceptar sobornos en pesos en un acuerdo de producto y tenía pruebas. Otro chico, un ex amigo suyo al que estafó en un contrato, me envió por correo electrónico una grabación de voz. Era Harper presumiendo de manipular las negociaciones, bromeando con que ser agradable es mejor que ser honesta. No los filtré. No lo necesitaba. Todo lo que hice fue reenviar todo en silencio y con cuidado a la junta de ética de su empresa y a 2 periodistas que se ganaban la vida siguiendo a personas influyentes corporativas. Ni siquiera usé mi nombre, solo les envié la verdad, toda la verdad. Y luego esperé. La primera publicación del blog apareció 2 días después. No usó su nombre completo, todavía no. Pero la descripción era obvia. Una figura corporativa en ascenso con una fuerte presencia en las redes sociales actualmente bajo revisión interna por asociaciones no divulgadas y favoritismo de clientes. Harper publicó una respuesta críptica esa noche, una línea vaga sobre exparejas celosas y campañas de desprestigio. Pero el siguiente artículo la nombró directamente y fue entonces cuando los me gusta comenzaron a caer.
Las colaboraciones se pausaron. Las marcas se retiraron. Los correos electrónicos comenzaron a quedar sin respuesta. Intentó darle la vuelta. Intentó llorar frente a la cámara. Intentó manipular psicológicamente al Internet para que creyera que estaba siendo atacada injustamente. Pero lo que pasa cuando finges ser perfecto es que la caída es 10 veces más ruidosa cuando la máscara se resbala. Y yo ni siquiera había apretado el gatillo con lo peor de todo. No con lo que ella más temía. No con él. Porque en el fondo, Harper todavía creía que Ellie se pondría de su lado. Pero ese hombre, ya estaba hablando. Nunca había planeado hablar con Ellie. En mi cabeza, él era solo una sombra en el fondo de todo lo que Harper había destruido. Un nombre en una pantalla, un rostro engreído en una foto. El tipo que logró disfrutar de la vida que yo estaba reconstruyendo a partir de los escombros. Supuse que simplemente se desvanecería en cualquier lío que viniera después para ella. Pero luego me llamó directamente. Ningún número bloqueado, ningún mensaje críptico, solo un nombre audaz y claro iluminando mi teléfono a las 11:06 de la noche. Dejé que sonara 2 veces. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. No sé por qué contesté. Tal vez curiosidad, tal vez cierre, tal vez solo quería escuchar su voz para saber si era tan arrogante como imaginaba, pero no sonaba arrogante. Sonaba destrozado. Neil, dijo, respirando pesadamente. Escucha, hombre. Creo que necesitas saber algo. No dije nada. Solo esperé. Él siguió. No sabía que estaba casada cuando empezó. Me dijo que estaban separados. Dijo que eras emocionalmente abusivo, distante, controlador, que ella estaba reconstruyendo su vida desde cero. Solté una risa amarga. ¿Y simplemente lo creíste? Hizo una pausa. Lo hice al principio, pero luego vi las fotos, los recibos de sus gastos en pesos, todo lo que enviaste. Y por la forma en que está manejando las consecuencias ahora, no está entrando en pánico como alguien que se arrepiente. Está entrando en pánico como alguien cuyo juego quedó expuesto. Hubo un largo silencio entre nosotros. Podía escuchar el ruido de la calle detrás de él, el ladrido de un perro, su respiración nerviosa. Creo que ha hecho esto antes, dijo finalmente. Tal vez no el matrimonio, pero este tipo de cosas. Juega con la gente, se reinventa. Se aburre y le prende fuego a la versión de ella que ya no le sirve. Me di cuenta entonces. Ellie no era un villano. Solo era el siguiente idiota en la fila. Ella te usó, dije, más cansado que enojado. Sí, respondió. Me estoy dando cuenta de eso. Ese debería haber sido el final. Pero Ellie no había terminado. Hay algo más. Probablemente deberías verlo. Me envió una captura de pantalla en medio de la llamada. Un hilo de chat, su nombre en la parte superior, mensajes que no solo eran coquetos, eran manipuladores, fríos. Hablaba de cómo el chico de tecnología no se defendería y cómo necesitaba a alguien lo suficientemente alfa como para reemplazar ese espacio vacío en casa. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo después de colgar. Así es como ella me veía. Un espacio vacío. Pensé que ya había tocado fondo, pero eso cavó más profundo de lo que esperaba. Y, sin embargo, también me dio algo más. La prueba final. No solo de que me traicionó, sino de que planeó hacerlo. Ahora era el momento de mostrarles a todos la parte de Harper que ni siquiera ella podía negar. La que puso por escrito. Y esta vez no habría una publicación de regreso. Harper siempre creyó que podía salir de cualquier situación hablando. Que si tan solo pudiera adelantarse a la historia, darle la vuelta lo suficientemente rápido, llorar en el momento adecuado, sonreír en el momento adecuado, sobreviviría al golpe. Y por un tiempo, lo hizo. Sus fieles seguidores se aferraron a su versión de la verdad. Publicó vídeos con los ojos llorosos y una iluminación suave, los subtituló con palabras vagas como traición y crecimiento, y culpó a los acosadores de Internet por la campaña de desprestigio. Pero las grietas se hacían más grandes. Sus asociaciones dejaron de promocionarla y perdió miles de pesos.
Los comentarios bajo sus publicaciones comenzaron a volverse en su contra. La gente hacía preguntas que ella no podía responder. Y luego comenzó el verdadero colapso. No por mí, no por Ellie, sino por las personas que creía que todavía tenía envueltas en su dedo. Una de sus amigas más cercanas, Margot, alguien que solía elogiarla en cada foto, publicó discretamente un largo mensaje en su historia. Sin nombres, solo palabras. Pero cualquiera que prestara atención podía conectar los puntos. A veces las personas que gritan más fuerte por ser víctimas solo tienen miedo de que alguien finalmente las haya descubierto. Y he terminado de proteger lo que nunca fue real. Horas más tarde, otro excompañero de trabajo comentó públicamente bajo uno de los vídeos de Harper. Es una locura como predicaba sobre la honestidad mientras te embolsabas sobornos en pesos. Supongo que el karma realmente es paciente. No dije ni una palabra. No tuve que hacerlo. La verdad tenía voz ahora y no era la mía. Pero Harper, ella se estaba desmoronando. Intentó enviarme mensajes de nuevo, no con rabia, sino con desesperación. Harper, por favor. Solo quiero hablar. No pensé que llegaría tan lejos. Harper, estás destruyendo mi vida. Harper, cometí errores, pero actúas como si yo fuera malvada. Por favor, Neil, por favor detente. No respondí. ¿Qué quedaba por decir? Ella no me quería a mí. Quería el control. Quería la narrativa, la simpatía. Quería cambiar el guión y convertir a la villana en la heroína incomprendida. Pero ya no quedaba ningún guión. Y luego vino el golpe final. Algo que ni siquiera planeé. Una grabación de pantalla comenzó a volverse viral en un foro de drama en Internet. Una de sus transmisiones en vivo. Alguien la había atrapado murmurando por lo bajo, olvidando que el micrófono todavía estaba encendido durante una prueba de transmisión en vivo. Son tan fáciles de manipular. Solo lloras, dices las palabras correctas y se lo tragarán todo. Eso fue todo. 17 segundos de audio. Eso fue todo lo que se necesitó. En cuestión de horas, su número de seguidores comenzó a caer en tiempo real. Los acuerdos de patrocinio en pesos comenzaron a desaparecer, y todas esas personas que alguna vez usó como accesorios en su vida perfecta. Silenciosos, dejando de seguirla, distanciándose uno por uno. Intentó publicar un vídeo de disculpa, pero los comentarios fueron brutales. No lo sientes. Solo lamentas que nos hayamos enterado. Tu esposo nos advirtió. El micrófono sigue encendido, Harper. ¿Y yo? Vi cómo se desarrollaba todo sin mover un dedo. Ella no me pertenecía. Y ahora no le pertenecía a nadie. Es extraño lo silencioso que se vuelve el mundo cuando el ruido se apaga. No solo el ruido que ella creó, sino el ruido que dejé vivir en mi cabeza durante demasiado tiempo. Durante meses, tal vez incluso años, viví en el eco de sus estados de ánimo, sus decisiones, su desastre. Me preguntaba constantemente qué estaba haciendo mal, qué podía arreglar, cómo podía ser más o menos o mejor. Y ahora, silencio. Un silencio limpio, sin drama, pacífico. Después de que todo explotó, Harper se desconectó por completo. Sin historias, sin disculpas, sin subtítulos cuidadosamente filtrados. Desapareció de la forma en que lo hace la gente cuando el centro de atención se vuelve demasiado caliente para sobrevivir bajo él. Escuché a través de alguien que todavía trabajaba con ella, que su contrato no fue renovado, que sus acuerdos de marca en pesos se disolvieron en silencio, que incluso Ellie desapareció de su vida una vez que se dio cuenta de que ella lo arrastró a una tormenta que creó a propósito. Pero esto ya no se trata de ella. No realmente. Me mudé de la ciudad, acepté un trabajo en un pequeño pueblo a unos pocos estados de distancia. Menos sueldo en pesos, más cordura. A la gente de allí no le importa quién eras o quién pretendía ser tu exesposa. Preguntan cómo estuvo tu día. Se ríen sin revisar su reflejo primero. No sabía cuánto necesitaba eso hasta que lo tuve. Por un tiempo, seguí esperando la siguiente traición, el siguiente giro, como si la vida me hubiera entrenado para esperar lo peor, pero nunca llegó. Lentamente, mis hombros comenzaron a relajarse.
Comencé a dormir toda la noche, a comer como si lo disfrutara, a respirar como si no estuviera pidiendo disculpas por existir. Y una noche, me encontré en un pequeño café librería, hojeando páginas que no fingía leer. Ahí es donde conocí a Jamie. No era llamativa. No estaba tratando de ser alguien que no era. Me dijo que tenía una risa nerviosa agradable y me preguntó si siempre hablaba tanto con las manos. Le dije que sí. Ella dijo, «Genial», y me entregó su número de teléfono escrito en una servilleta. Sin drama, sin juegos, solo paz. No estamos apresurando nada. No estoy tratando de llenar un vacío. Ella no está tratando de ser una solución, pero hablamos. Escuchamos. Ella sonríe ante mis chistes malos. Y cuando le dije que había pasado por un desastre, me dijo, entonces tal vez sea hora de un poco de calma. Creo que tiene razón. Harper probablemente siempre vivirá en el espejo retrovisor, no como un fantasma, sino como una lección. Una que necesitaba. Una que finalmente aprendí. Y ahora conduzco hacia adelante. No más mirar atrás.